Miércoles 21 de mayo 2014. ¿Quieres un café? We were sailing on waves of silver. There were echoes in the wind. When we raised our sails to capture them, the ship was lifted up and then we sang, oh, 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 oh. Now the country that we came from, they play silver melodies, and the kings and queens all write their dreams on silver pages. We would read and we sang, oh, 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 oh. La cafetera de radiocable.com con Fernando Berlín. Bueno, con Fernando Berlín y con muchísima gente que se incorpora como analista a esta hora del programa a través de las redes sociales, de las temidas redes sociales que tantos titulares están generando estos días. Algunos han descubierto hoy el dorado. Dicen que en las redes sociales se puede insultar, ya, se puede insultar y también se puede pensar y también se puede compartir y también se puede soñar. ¡Ay! El ser humano, que es complejo. We were taken through the shadows, we were carried through the night. When the sun appeared, my God, my fears of silver melted in the light. And we saw the world with different eyes. And we sang, Y es que estoy abriendo las portaditas de los periódicos y tenemos para dar y tomar. Sabéis que este programa consiste básicamente en observar la actualidad, la información, las primeras portadas de las páginas, comentarlas en las redes sociales a primera hora de la mañana, pero siempre junto al aroma de un café. Y por eso, como dice la canción, juntos atravesaremos desiertos, cruzaremos océanos, escalaremos montañas. Si estás escuchando esto, eres la Resistencia y no estás solo. Solos, yo estoy solo y además lo estamos haciendo con el aroma de un café, que es la mejor forma de empezar la mañana. Cualquier sistema que montéis sin nosotros será derribado. Ya os avisamos antes, y nada de lo que construisteis ha perdurado. Oídlo mientras os inclináis sobre vuestros planos. Oídlo mientras os arremangáis. Oídlo una vez más. Cualquier sistema que montéis sin nosotros será derribado. Tenéis vuestras drogas, tenéis vuestras pirámides, vuestros pentágonos. Con toda vuestra hierba y vuestras balas ya no podéis cazarnos. Lo único que revelaremos de nosotros es este aviso. Nada de lo que construisteis ha perdurado. Cualquier sistema que montéis sin nosotros será derribado. You had enough to
Es que me gusta poner ese fragmento de audio porque parece que muchos no se han dado cuenta de la revolución tecnológica que nos rodea, porque todo esto de los comentarios en Twitter, que está generando debate sobre la libertad de expresión, sobre dónde están los límites, qué podemos y no podemos decir públicamente en Internet, pero paralelamente hay un fenómeno en el que del que solamente seremos conscientes cuando pasen algunos años, y es esta formidable revolución tecnológica que estamos viviendo. Ya, como increíble. Yo me acuerdo cuando empezaba con Radio Cable en casa de mi madre, imaginaos, un tipo de 23 años que ponía un programa de radio que se hacía desde un dormitorio y que podían escuchar a la vez en todo el planeta, Es una revolución absolutamente brutal, pero evidentemente eso tiene sus riesgos también y bueno, parece que tiene una enorme capacidad para ofender por lo que se ve. Pero en todo caso hay un asunto sobre el que creo que es importante poner el foco. Toda esta repentina preocupación por lo que se produce en las redes sociales no está tan relacionado con lo que se dice, que se lleva diciendo desde hace años allí, sino con que el gobierno está tratando de justificar la Ley de Seguridad Ciudadana, la conocida como Ley Mordaza. Es decir, todas aquellas fórmulas de expresión, ya sean bien en la calle o como ahora en las redes sociales, y por supuesto toda forma de comunicación pública que pueda, por ejemplo, ayudar a organizar una manifestación, todo esto lo quieren recortar de forma muy significada. Y han encontrado una excusa perfecta, que es la de la libertad de expresión, porque han cogido 3 o 4 anécdotas, las de los insultos, y entonces han decidido que es que en Twitter hay un generador de odio. No, el generador de odio está en la educación, o más bien en la no educación. Es decir, lo que hacen falta son políticas educativas. Porque es verdad que es impresentable que un señor publique en Twitter el mensaje que le dé la gana, tratando de ofender, tratando de molestar, tratando de meter el dedo en el ojo al contrario. Cosa que, por cierto, algunos en la política no les pilla de mucha novedad. Ya de esto entienden bastante. Pero bueno, algunos lo han descubierto, otros lo han descubierto en Twitter, y entonces parece que ahora la política ha encontrado la excusa perfecta. ¿Pero qué sucede? Que les viene como justificación, porque digo, esto no es una novedad. Y los insultos que ha recibido Pedro Cerolo, por ejemplo, que son animales salvajes, ya no, por no hablar de Pilar Manjón, por no hablar de los otros casos que se han conocido en todas estas semanas, ¿no? Radiocable.com. Dirige Fernando Berlín. Como podéis imaginar, de ninguna manera estoy justificando lo que se dice en Twitter en muchas ocasiones, porque además creo que es verdad que la gente tiene que ser especialmente consciente de que está ante un medio de comunicación pública. Pero ojo, también lo que están haciendo los medios de comunicación es de traca, porque hay personas que tienen 20, 25 seguidores que lanzan un insulto y de pronto un programa de televisión que tiene 900.000 espectadores lo lee en antena. Hombre, ¿quién es el altavoz? Si el altavoz has sido tú. Y en todo caso, acostumbrados como nos tienen los de la TDT, los de ciertas columnas de periódicos a la agresividad, al insulto. Oye, no voy a tener que leer aquí fragmentos de las columnas de Sostres, por ejemplo, ¿no? Es decir, que algunos están bastante acostumbrados a la provocación y al insulto. Pero les sorprende, eso sí, que se produzca en Twitter. Que es intención de controlar todo aquello que se produce para justificar la Ley de Seguridad Ciudadana. Bueno, lanzaba una pregunta en Twitter en las últimas horas. ¿Qué es para vosotros, qué son las elecciones europeas? ¿Qué os parece, qué es lo que os llama más la atención? Y decía Virginia Rodríguez en Twitter, decía que parece que algunos no se han enterado que estamos en europeas y hablan de otras cosas. Y Tony Matarín decía, lo que llama la atención es que no se hable de Europa y que por primera vez veo que Partido Popular y Partido Socialista no tienen ningún interés en que la gente vaya a votar. Oye, y es verdad, el mensaje más repetido en Twitter, desde esta pregunta que os he lanzado, ha sido el de ¿por qué no se está centrando el discurso en Europa? ¿Por qué se está haciendo un discurso tan nacional?
Esto ahora cuando veamos las portadas de los periódicos todavía va más allá. Dice Dolors en Twitter, dice, las personas normales y corrientes no nos enteramos de nada, del funcionamiento, de las elecciones. Y si, por cierto, Soraya Rodríguez, que puso un tuit ayer, dice, llevamos horas esperando a que Cañete aclare su relación con paraísos fiscales. Pues, señora Rodríguez, puede esperar sentada, porque estoy viendo la portada de Infolibre y dice, Cañete utilizó 2 empresas de Panamá para hacer negocios desde el paraíso fiscal. El candidato del PP a las europeas, Miguel Arias Cañete, y su familia han utilizado al menos 5 empresas panameñas para hacer negocios desde el paraíso fiscal caribeño desde los años 90. Cañete estuvo directamente ligado a la gestión de esas 2 sociedades, Lucid Development y Angelmo International Corporation, y aparece relacionado con las otras 3 a través de Harborad BV, dice Infolibre. Dice, una firma que es la principal accionista de las petroleras en las que es socio el exministro. Pero es que alguien pensaba que cuando se estaba diciendo que Cañete era un lobista, que es de los pocos ministros que han tenido que abstenerse, salirse de un consejo de ministros porque sus decisiones podían afectar a sus empresas personales, cuando alguien estaba advirtiendo de esto, ¿a qué pensaban que se refería? Dice, sociedades de las Antillas holandesas y Costa Rica controlan las petrolíferas de Cañete y su familia. Dice Infolibre, que también lleva otros titulares, el Banco de España presiona al Banco Malo para que venda activos retenidos por la caída de los precios. Claro, caen los precios, que no están cayendo mucho, ya comentaremos un día esto de la vivienda, lo sé yo porque voy mirando las casas, tengo esa afición, me pasa como algunos compas de la radio, y no caen mucho los precios, pero resulta que es que el Banco Malo los buenos pisos los va guardando y dice, no, ya volverán a subir. Oiga, véndalos usted, que esto es como el Tetris, o los vendes ahora o la columna va a llegar hasta arriba, o sea, mete la pieza aunque no encaje del todo, porque es que si no se te van a empezar a acumular. Hay 2 frases que me parecen gloriosas, que explican la realidad humana. Una es de mi amiga y mi compa, Pilar de la Peña, que dice, Fernando, cuando lleguemos a ese río ya veremos cómo se cruza. Y es una frase magistral, que es para no te adelantes a los acontecimientos, no empieces a golparte con preocupaciones, porque cuando lleguemos a ese río ya veremos cómo es. Ahora mismo estamos en otra. Tranquilidad. Esa es una frase galáctica para sobrevivir en este mundo. Y la otra es, el mundo es como el Tetris. Tú tienes piezas y ves encajándolas aunque parezca que no encajan, porque como dejes que sigan acumulándose, llegan hasta el techo. Bueno, los docentes denuncian que Madrid recorta ahora los programas para jóvenes en riesgo de exclusión. Luego nos quejaremos por los insultos en las redes sociales y por los programas tipo Benidorm, qué bonito eres, y en fin, todas estas cosas. La Consejería endurecerá el acceso a las universidades, a las unidades de formación e inserción laboral, dice Infolibre, que atienden a jóvenes desescolarizados bajo tutela pública o de entornos muy precarios. Va a eliminar los incentivos al aprendizaje de 4,20 euros al día y la financiación de los abonos transporte. Para hacer la cafetera de Radiocable hemos tenido que convencer a mucha gente. A Iñaki Gabilondo. Me hace mucha ilusión este experimento que tú has iniciado hace unos días, en el cual yo pues voy a procurar aprender muchísimo. A Antonio García Ferreras. Para Radiocable siempre listo y dispuesto, y en alerta. A Ana Pastor. Siempre para la cafetera y sobre todo para Fernando Berlín, aquí estamos. A Jordi Évole. Muchas gracias, Fernando, un abrazo grande. Por suerte,
por suerte sé que estamos muy bien acompañados. A algunos como Pedro J. Ramírez porque tienen más tiempo libre. Lo sorprendente tal vez no sea que yo haya dejado ayer, o el domingo vaya a dejar de ser director del Mundo, sino que haya aguantado 25 años, o que me hayan aguantado durante 25 años. A otros como el Gran Wyoming, a pesar de sus resistencias. Primero, no estoy cualificado. Segundo, no tengo vocación de servicio. Tercero, tengo una banda de rock and roll que es lo que más satisfacción me da. Y todavía te preguntas, ¿por qué escuchar La Cafetera? You're on to me, so how can I try? In once to take a step, behind the door is where you'll lie. It's so typical in the years that... La verdad es que son muy relajantes las músicas que ponemos, ya sabéis que son todas Creative Commons. Los títulos se pueden encontrar después en la noticia que hacemos con esto, tanto en Radio Cable, con este programa, tanto en Radio Cable como en las plataformas Spreaker, YouTube. Ahí ponemos el nombre de las canciones para el que las quiera bajar, porque son de libre distribución, Creative Commons. Bueno, y seguimos con las portadas de los periódicos, pero como os decía, ayer preguntaba qué significa, qué os llama la atención, qué significan para ti las europeas, qué os llama la atención. Y el mensaje más repetido, que nadie hable de Europa. ¿Por qué los debates son en clave nacional? Dice Bel de Jor. Dice, lo poco que saben los españoles sobre ellas en comparación con otros países. Así nos va, dice Carmen. Y Antonio Fuentes, que no haya un propósito contundente de reforma del sistema financiero para evitar otros fiascos como los que hemos sufrido. Hoy un día, hablando con Felipe González, estuve en una entrevista con Iñaki Gabilondo y estuve durante la entrevista allí. Y después, hablando en un apartado, le dije, a mí lo que me parece alucinante es que no haya políticos que estén preparándose para la crisis. Y dijo, no, es que la sociedad solo tiene capacidad para aguantar un gran golpe, quizá dos, pero ya hemos superado el tercero. Financiero, gordo, importante. Dice, ya no hay capacidad para inyectar dinero, ya no hay recursos para políticas sociales. La siguiente gran crisis, para la que no se están poniendo ningún tipo de medidas de contención, esa va a ser definitiva. Y lo decía el propio expresidente Felipe González. Fíjate, seamos temerosos de Dios. Bueno, temerosos de Dios y de el periódico La Razón. Ahora vemos la portada que vais a ver, vais a alucinar. Bueno, el diario.es. Las europeas sitúan a Esquerra Republicana en el eje de la política catalana. Esquerra se sitúa en pleno ascenso electoral, dice el diario.es, y no se descarta su entrada en el gobierno antes de la consulta. El PP acusa el auge de Ciudadanos y el PSC no se ha recuperado del golpe emocional de ver a Pascual Maragall en un mitin de los republicanos catalanes. Y atención al dato que aporta el diario.es. Moncloa duplicó las campañas de agricultura en víspera de las elecciones. El departamento que dirigió Cañete tenía planificadas solo 4 campañas para el 2013, pero acabó realizando el doble. Ay. Y luego dice el diario.es, ultraconservadores y oposición presionan al PP para hablar del aborto en campaña. Sabéis que el Partido Socialista ha hecho un anuncio, en realidad es contra el aborto, pero también le meten un viaje al machismo de Cañete, porque el hashtag con el que lo han lanzado a internet habla del machismo de Cañete. En fin. Y parece que los ultraconservadores dicen que nada de aparcar el debate del aborto, que salga sobre la mesa, que quieren ver si el PP está comprometido con esto. Las eléctricas utilizan Garoña para aumentar la presión sobre el gobierno. Advierten al Ejecutivo de que abrirán la central solo con las condiciones actuales, pero se pueden echar atrás si se reforma el sector eléctrico.
Bueno, es que es una amenaza relativamente pobre para el gobierno, porque el gobierno se había comprometido a reabrirla, así que no necesitas presionar mucho para que lo hagan, para que te lo autoricen. Lo que pasa es que el Consejo de Seguridad Nuclear ha dicho que no, ha dicho que se necesitarían muchas reformas, 1.000 millonarias reformas. Veremos a ver si Garoña es capaz de saltarse eso. Porque si reabren sin las condiciones suficientes puede haber un lío formidable. Something of a moment that could make me fight. But maybe we should turn off the lights alone and I must go. Bueno, portadas de los periódicos impresos, dice el periódico El País. La impunidad en Twitter desata una polémica social. El gobierno pide al fiscal que actúe contra el odio en Internet, dice El País. Este movimiento nuevo que ha surgido tan lindo ahora en España, que me encanta ver, se llama Movimiento de los Indignados y no se equivoca en el nombre. El mundo está dividido entre los indignos y los indignados. Radiocable.com. Cecil Thibó es vicepresidenta del Círculo de Corresponsales Extranjeros en España. Conoce, por tanto, muy bien el termómetro, la temperatura de cómo entiende estas elecciones la prensa internacional. Cecil Thibó, buenos días. Buenos días. Cecil, te pregunto como corresponsal destacada en nuestro país, también como ciudadana de la Unión Europea, pero ¿cómo dirías que estamos viviendo estas elecciones los españoles? ¿Qué te llama a ti la atención? Yo creo que lo que llama la atención es que justamente no se habla mucho de las elecciones. Ayer, la gente parece totalmente indiferente a la idea que hay que ir a votar el próximo domingo. Y esto, no sé si tú tienes conversaciones con compañeros allí o estás viajando a Francia o has viajado en esta época por otros países europeos, pero ¿esto es una anomalía en España o esto también pasa en otros países europeos? ¿Se habla poco de las elecciones? Yo creo que es bastante general en Europa, pero es nuevo en España porque justamente en España hace muy poco tiempo todavía había una eurofilia muy fuerte, ¿no? La gente estaba muy ilusionada acá en Europa. Ahora parece que, bueno, desde la crisis, desde luego, la visión ha cambiado un poco. Y en los corresponsales internacionales, tú eres vicepresidenta del Círculo de Corresponsales Extranjeros en España. Entre los corresponsales, en las conversaciones que tienes con otros corresponsales, ¿es esto mismo también les llama la atención esto? Sí, yo creo que a todos nos llama la atención el cambio de opinión que hubo hacia Europa estos últimos años. Y, Cecil, después, la actitud con ahora he visto, por ejemplo, que Cañete ha suspendido algunas entrevistas que tenía pactadas con periodistas. Con los corresponsales internacionales, ¿qué tal están actuando los políticos españoles que se presentan a Europa? La verdad es que hay muy poca comunicación. Está claro que de toda manera, de cualquier manera, los políticos españoles no están muy interesados en hablar con la prensa extranjera, excepto si la seleccionan de manera muy puntual. Pero no, el interés va hacia los votantes y nosotros, a pesar que muchos de nosotros votemos en España para las europeas, no interesamos, nuestros lectores o oyentes no interesan a los políticos. Oye, y aquí hay varios asuntos que anecdóticamente han centrado la campaña, por ejemplo, el asunto del debate, lo del machismo de Cañete, en lo que lo ha centrado el Partido Socialista. ¿Esto ocurre también fuera o las campañas son menos anecdóticas y más técnicas o esto es más general? La verdad no te puedo decir mucho porque yo sigo la campaña aquí, no la sigo en Francia, pero yo creo que cosas de este tipo debe pasar en muchos países. Desde luego en el sur de Europa estoy segura que cosas de este tipo hay, pero es verdad que lo de Cañete era muy llamativo.
Este asunto que ha centrado también algunas informaciones, incluso en el extranjero, ha habido algunos artículos muy críticos. La propia corresponsal de Il Mattino, Paola Del Vecchio, nos decía en Radio Cable que esos comentarios de Cañete pueden condicionar sus ambiciones de ser comisario europeo. ¿Tú crees que tienen tanto impacto fuera? ¿Tú crees que puede ser tan determinante? Yo creo que sí, porque efectivamente desde Bruselas se mira muchísimo más la imagen impecable que tienen que dar los comisarios, y yo creo que sí, efectivamente, ese le puede costar muy caro a Cañete, no aquí, a lo mejor no aquí en votos, pero no en votos del Partido Popular, quiero decir, pero sí hacia Europa sí que le puede costar caro. Y por último, Cecil, me decías que no hay mucho interés, parece aparentemente, de los políticos españoles por la prensa internacional en este momento, en estas elecciones, pero ¿y de la prensa internacional? ¿A vosotros, desde vuestros medios de comunicación, les parece interesante lo que está ocurriendo en España de cara a estas elecciones o tampoco? Yo creo que lo que sí interesa es el hecho que justamente este desencanto hacia Europa sí que es preocupante y sí que interesa, porque España era tan eufórica que sí llama la atención, y también lo que llama la atención y es un poco lo que viene a buscar la prensa internacional. Yo creo que es un poco lo que queda del 15M, de los indignados, y cómo eso puede transformarse en un voto político, porque eso puede pasar. Se puede ver que hay muchos pequeños partidos que están creciendo, que están rompiendo un poco el bipartidismo, y eso, si eso llega hacia Europa, sí que puede cambiar cosas. Pues Cecil Thibault, te agradezco muchísimo que hayas atendido esta llamada. Muchísimas gracias, muy buenos días. Pues gracias a ti también. Hasta luego. Radiocable.com. I have a dream that one day on the red hills of Georgia, the sons of former slaves and the sons of former slave owners will be able to sit down together at the table of brotherhood. I have a dream. Los corresponsales internacionales que, la verdad, alucinan en colores con la forma en la que se hace la campaña en España. Le preguntábamos, es verdad, a Pilar de la Peña, mi compañera, a Paola Del Vecchio, a una periodista italiana, si todo esto del machismo de Cañete podía tener consecuencias para él en Europa, si le podía vetar como comisario. Ella decía que veía posibilidades de que le hiciera daño. Desde un punto de vista de la forma, Europa hasta ahora ha salvado las apariencias, o sea que por mucho menos algunos candidatos no han sido nombrados comisarios, y nosotros también teníamos un caso de unas declaraciones que hizo un viejo candidato italiano a ser comisario de Interior, porque también hubo declaraciones poco felices sobre los gays, ¿no? O sea, quiero decir que en Europa sí que puede condicionar, digamos, las emisiones de Cañete. No creo que va a condicionar mucho más de tanto la campaña electoral en España. En la campaña no, pero los corresponsales coinciden en que sí en Europa, y precisamente La Razón hoy, que además de hablar de los toros, dice: lo que dijo Cañete no es comparable al caso Buttiglione. Dice, ante la campaña del PSOE en la Unión Europea contra el candidato del PP, en Europa rechazan cualquier veto al exministro, pero no descartan que los socialistas intenten que se trate el tema si se designa comisario. Lo diga La Razón, o lo diga Agamenón, o lo diga quien lo diga, pero esto está tomando un cierto cuerpo en el extranjero, sobre todo a la hora de ser comisario, por este mismo ejemplo que nos contaban en Italia, que ya hay precedentes. Bueno, la portada del ABC dedicada a los toros, omitimos tema. La portada del País: la impunidad en Twitter desata una polémica social. El gobierno pide al fiscal que actúe contra el odio en Internet. Es lo que comentábamos al principio de este programa. El juez Pedraz ve inconstitucional la ley de justicia universal, dice también el periódico El País, y los socialistas europeos critican el machismo de Arias Cañete.
Por último, el periódico El Mundo dice: el PSOE limita las opciones de Cañete a ser comisario, consigue que el socialismo europeo y grandes medios se sumen a la campaña que le tilda de machista. No, perdón, el PSOE no ha sido el que ha conseguido que los grandes medios internacionales hablen de esto. El que lo ha conseguido ha sido un señor que se llama Cañete, porque los periodistas también vieron el debate, lo digo para que no queden dudas. Un hincha atlético logra ser eximido de la mesa electoral. Dice, atendió a su argumento, tiene entradas para la final, un acontecimiento excepcional. Toma castaña. Mejor un partido de fútbol que unas elecciones. Pero bueno, esto es lo que hay. Hoy es día 21, está lloviendo, hagamos que vuelva a salir el sol. Mañana nos volvemos a escuchar. Hasta mañana, gracias por la compañía, adiós. Se o que se ha dicho es realmente interesante, entonces que se valore, no como una especie de palabra de Dios, pero sencillamente como palabra de un ser humano preocupado con el ser humano.